Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y junto a todo el equipo técnico y de producción le doy la más cordial bienvenida. Hoy en estudio vamos a conversar con Negal Morales, secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda. Bienvenido. Gracias, Ibrahim. Buenos días. ¿Cómo estás? Atendiendo tu invitación amable. El tema que vamos a conversar, por supuesto, es el de que más se habla en la actualidad venezolana y es sobre las sanciones. Estados Unidos reimpuso sanciones principalmente que afectan a la empresa Chevron y se ha hablado muchísimo sobre el efecto que van a tener en la economía venezolana, pero se ha hablado poco sobre el efecto que van a tener sobre la gente. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando todavía no estaba dolarizada la economía, la gente decía, bueno, a mí no me importa si el dólar sube o baja porque yo gano en bolívares y pago en bolívares. Ocurre ahorita lo mismo con Chevron. Dice, bueno, ¿a mí qué me importa la empresa Chevron? ¿Importa o no importa? Tal como tú lo planteas, Ibrahim, hay mucho desconocimiento en relación a este tema. Alguna gente dice, bueno, eso no me afecta a mí, eso son cosas macroeconómicas. Y principalmente cuando le explican a la gente que si van a entrar menos barriles, que eso el mercado cambiario, la gente se confunde. Preferible comentarle a la gente con sencillez lo grave de este planteamiento y de esta retoma de esta especie de asfixia a la economía venezolana. Si usted vende arepas, si usted vende empanadas, si usted vende insumos, si usted está de alguna manera inserto en la economía venezolana como estamos todos, va a tener un impacto directo en usted mismo. Porque si usted le vendía los almuerzos a la gente que trabajaba en los pozos petroleros en Venezuela, tenía 10 empleados, lo más seguro es que vaya a tener que reducir a 5 empleados. Quizás ya no pueda vender los mismos almuerzos, sin duda no va a poder venderlo, no va a poder entonces usted surtir si tenía una venta de uniforme, si usted tenía algún insumo hacia la economía, no va a poder hacerlo. Y ese impacto, no solamente en el área petrolera, va a quedar, sino que eso va a impactar directamente en toda la economía. Es decir, que lo que puede venir para Venezuela en los próximos meses es reducción de puestos de trabajo, reducción de la economía venezolana, es decir, va a haber muchos despidos, va a haber inflación, va a haber entonces un estancamiento nuevamente de la economía. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que debemos hacer frente a eso? En primer lugar, hemos dicho directamente al gobierno que esta no es una crisis para manejarlo solo, esta es una crisis para manejarlo en el amplio consenso nacional. El gobierno debe ya urgentemente convocar a mesas de trabajo donde pueda sentarse con los empresarios, donde puedan sentarse con los exportadores, que tiene que haber una mesa política, una mesa económica, una mesa de exportadores, donde se pueda discutir cuáles son las medidas que pueden tomarse para evitar que la economía venezolana vuelva a los niveles que nadie quiere recordar cuando no habían productos en el mercado, cuando había escasez, cuando había falta de empleo. Entonces, lo que queremos plantear definitivamente es que esta crisis, que puede agravarse en los próximos días, necesita un planteamiento también político internacional. Entendemos que hay algunos sectores políticos que piensan que esto podía ayudar a Venezuela o podía producir un proceso de diálogo, pero a costa del hambre del venezolano no puede producirse cambios políticos. Entonces, en primer lugar, tiene que haber una mesa política que pueda conversar con actores internacionales para discutir sobre este impacto, pero también tiene que haber una mesa de trabajo en relación a qué vamos a hacer ahora con los recursos que Venezuela va a contar, dónde se van a invertir, priorizar los recursos para los venezolanos. El Estado no va a poder estar metido en todos los sectores de la economía, va a tener que priorizar salud, va a tener que priorizar servicios públicos y frente a eso los venezolanos tenemos que opinar y decir. Por lo tanto, que esta es una crisis que debemos administrar con mucho criterio de Estado, no es para que un solo sector hoy diga, bueno, ya no le vendo a Estados Unidos o no le vendo a China. Eso no es tan simple. Llevar un barril de petróleo en vez de llevarlo a los Estados Unidos, llevarlo a China, implica más costos, implica venderlo más barato, implica inclusive no estar en los mercados formales. Las refinerías normalmente eran las que estaban acostumbradas a recibir petróleo venezolano, las americanas. Entonces, todo eso va a impactar directamente y hay que tomar medidas urgentes, como todo un conglomerado, como nación, para evitar que el más pobre, el que menos tiene, el que más le impacta, sea el que más sufra. Usted habla de priorizar en algunos sectores, mencionó por ejemplo la salud. Hay economistas que dicen que van a dejar de entrar 3.100 millones de dólares anuales por esta medida, por estas sanciones. ¿Se va a afectar, por ejemplo, la educación?
Sin duda, porque entonces vas a tener menos recursos para invertir, en primer lugar, en refaccionar y reparar la infraestructura educativa del país. Pero hay algo más grave todavía que yo he venido planteando reiteradamente, en mi caso por mi formación profesional, porque yo soy ingeniero de alimentos y ese es el tema en el que me especializo. Va a haber un impacto directo en la comida de la gente, en la nutrición de los niños. Nosotros tenemos que lograr que las escuelas se conviertan en los grandes comedores escolares para evitar ese golpe en la infancia venezolana. Y va a haber menos recursos para eso. Entonces, el gobierno va a tener que priorizar dónde necesitamos invertir para hacer que el impacto sea menos fuerte, menos duro, menos que choque menos a lo que es la economía del venezolano y al bolsillo de cada quien. Por lo tanto, eso no es algo que se le pueda ocurrir a un solo gobierno en particular. El gobierno debe hoy convocar, como digo reiteradamente, a toda la nación para que el proyecto que vamos a llevar de aquí en adelante sea un proyecto de país que permita cuáles son las medidas a tomar, cuáles son los sectores a los cuales priorizar, cuáles son los impactos los cuales vamos a minimizar y convocar a todos los venezolanos, aunque tengamos diferencias profundas con el gobierno, porque nosotros hemos dicho que esta crisis también es causada por lo que el gobierno ha hecho, una mala política internacional, malas relaciones internacionales, no ha manejado sus aliados internacionales como debió habernos manejado. Pero hoy por hoy no es para estar diciendo, bueno, yo te lo dije o ahora asume tú las consecuencias, porque la verdad no va a ser el gobierno el que las va a asumir, es el venezolano de a pie el que va a impactarle esas medidas. Usted hablaba sobre priorizar, quiero volver sobre ese punto, porque el fin de semana trabajadores, jubilados, pensionados protestaron porque, según ellos, el gobierno nacional eliminó el bono de guerra por efecto de las sanciones, por el efecto que tendría esto sobre el ingreso que percibe el Estado venezolano. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Porque el bono de guerra era, digamos, un aporte importante que ayudaba a muchas familias en Venezuela. Nosotros estamos convencidos desde Acción Democrática que los recursos que queden en el Estado venezolano deben priorizarse a los planes sociales. Debe invertirse en la salud ambulatoria, tiene que invertirse en los programas que hoy están llegando a la gente, los programas sociales. Puede hacerse la crítica que sea, pero a la gente que le llega un programa social no debe distinguirse por color político. Es simplemente una ayuda para los hogares venezolanos que han tenido que atravesar años de crisis. El bono de guerra, como tú lo estás planteando, no puede ser algo que tú quites a los hogares venezolanos, porque eso les sirve para ir al mercado, les sirve para pagar los zapatos del niño que va al colegio. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas ahora de saber cuáles son los rubros en los cuales ha venido invirtiendo y en los cuales hoy por hoy no son sectores prioritarios, porque el Estado venezolano se ha metido, quiere ser hotelero, quiere ser ferrocarrilero, quiere estar metido en una cantidad de cosas en la economía venezolana. Hoy tiene que dedicarse a la salud, tiene que dedicarse a la educación y tiene que dedicarse a los servicios públicos. Ese es lo básico que aspiramos que se inviertan los recursos de los venezolanos, y por eso es un gran debate nacional, que hoy por hoy está cerrado en una cúpula, que el Estado venezolano dice, ya tenemos un plan, pero no lo transmite, no lo discute y no lo comparte con los venezolanos. ¿Cree usted que va a aumentar la migración por efecto de las sanciones? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con los migrantes venezolanos que iban a ser deportados desde Estados Unidos? El presidente de la República ya dijo que se cancelaba el plan Vuelta a la Patria. Esto me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un breve corte. Quédese con Venevisión, siga con más de esta entrevista al regreso del corte comercial. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con Negal Morales, secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda. Antes de irnos al corte comercial, se queda una pregunta en el aire. ¿Va a aumentar la migración? ¿Qué va a ocurrir con los venezolanos que iban a ser deportados con el plan Vuelta a la Patria desde Estados Unidos? Ese plan está paralizado. La migración, Ibrahim, es una consecuencia de la inestabilidad económica. Es la consecuencia también de falta de oportunidades o la percepción que tienen los venezolanos de que aquí no van a poder desarrollar sus hogares, sus empresas, sus emprendimientos. Tenemos que hacer todo lo posible también por bajar esa incertidumbre, por darle garantías a los venezolanos de que nosotros lo que queremos es recibir a todos esos venezolanos que se fueron, que salieron y tuvieron experiencias en otros países, pero que en algún momento sufrieron de xenofobia, en algún momento fueron segregados, fueron inclusive apartados de los esquemas formales de economía en países de América Latina o en Europa o en los propios Estados Unidos.
eso va a ser un impacto sin duda. Nosotros aspiramos que se reanuden las conversaciones porque el Estado venezolano debe recibir a todos los venezolanos que hoy por hoy tengan una situación migratoria donde puedan ser de alguna manera afectados en otros países. Hay que recibirlos, pero no solamente es recibirlos en el aeropuerto, darles la mano y una palmadita en la espalda. Tiene que haber un plan de reinserción de esos venezolanos a la economía. Tiene que haber un plan que permita que esos venezolanos ahora puedan poner al servicio de la sociedad venezolana todo lo que aprendieron en otras partes, porque fueron a otros países y trabajaron en muchísimas áreas que hoy Venezuela necesita para reactivar su economía. Sin embargo, nosotros le hacemos un llamado a los venezolanos. No salgamos de una vez a cruzar descalzos el puente Simón Bolívar, porque ya sabemos que va a haber un impacto en la economía. Vamos a trabajar juntos para construir nuevamente este país. Los venezolanos estamos haciendo un llamado a trabajar juntos, a trabajar unidos para paliar ese impacto de las medidas que hoy están afectando la economía venezolana, pero también a reinsertarnos en la economía productiva de este país, porque lo que nosotros queremos es construir una Venezuela de oportunidades, y eso se hace aquí adentro, trabajando, emprendiendo, haciendo todo lo posible porque la economía venezolana permita que entonces muchos regresen y que los que están aquí no tengamos que pasarnos por la mente tener que irnos a otra parte. Aspiramos que también se tomen medidas para frenar ese impacto, porque va a ser una crisis que no afecta solo a los Estados Unidos, que es lo que ha tomado estas medidas. Los va a afectar a ellos porque van a haber venezolanos que van a querer cruzar la frontera del Río Grande, pero también va a haber venezolanos migrando otra vez a los otros países de América Latina, que es lo que hemos querido frenar y es lo que hemos querido que de alguna manera se aguante frente a la ilusión que todos tenemos de que podemos mejorar en el país. Entonces hay que trabajar también en ese plan de reinsertar a los que vienen y en darle las mejores oportunidades. Vamos a reactivar el espacio crediticio para que la gente pueda emprender, el que quiere montar un negocito que lo monte, el que tenga la posibilidad de vender una cosa que la venda, para que los venezolanos se queden en su país construyendo Venezuela. Para que el Estado venezolano pueda recibir migrantes es necesario que haya relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. También recientemente el presidente Nicolás Maduro expresó su voluntad de retomar estas relaciones. ¿Cree que es posible en este contexto? ¿Qué se necesita? Yo creo que sí. Para nosotros en Acción Democrática la vía para lograr los cambios políticos y la vía para lograr mejoras en la calidad de vida de la gente siempre ha sido el diálogo, siempre ha sido la negociación, siempre ha sido la construcción de la participación de la gente. Por ejemplo, en este momento hay que reactivar todos los mecanismos de diálogo que tengan que reactivarse. Los venezolanos queremos, no es una política internacional de peleadera y de dimes y diretes y de micrófonos, queremos que con la mayor sensatez y respeto el Estado venezolano siga reactivando la posibilidad de discutir aún la implementación de esas medidas, ver cuáles son las necesidades que tiene un país y cómo ponerse de acuerdo con Venezuela para que nosotros no tengamos que seguir sufriendo esas medidas y más bien ponernos de acuerdo. Eso solamente se va a poder a través del diálogo y a través de la participación. Lo que estamos aquí, en este momento nosotros nos estamos preparando para un proceso electoral el 25 de mayo. Todo el que nos ha escuchado en esta entrevista y sabe que Venezuela está sufriendo una crisis importante, no puede quedarse en su casa chinchorrado. La gente tiene que salir, tiene que participar, tiene que expresar su opinión. Si usted cree que lo que está pasando en Venezuela está bien, entonces usted vote por quienes hoy gobiernan o no vote, porque eso también es votar por ellos cuando se queda en su casa. Ahora, si usted cree que las cosas deben cambiar, asiste el 25 de mayo y vamos a cambiar la correlación de la Asamblea Nacional, vamos a darle la oportunidad a otros gobernadores de otras tendencias políticas que permitan fortalecer la descentralización, llevar la política a resolver los problemas de la gente, poner las soluciones muy cerca del ciudadano. Eso es lo que aspiramos que sirva el proceso electoral del 25 de mayo. Usted hablaba de las elecciones que están por venir. Para este año estaban programados 9 procesos de consulta entre elecciones, consultas populares, etcétera. ¿Cree que la sanción sobre Chevron pueda tener algún efecto sobre estos procesos? Por ejemplo, hay rumores de que se van a postergar nuevamente las elecciones de la Asamblea Nacional. Sin duda que hay preocupación porque las condiciones económicas, sociales y de estabilidad política se ven afectados, sin duda, como lo hemos discutido en la entrevista, por las sanciones. Pero nosotros creemos que la participación política no debe pararse ni frenarse por todo lo que estamos viviendo. Por el contrario,
participar y cambiar en los espacios que podamos cambiar es muy importante para el país, es muy sano. Por ejemplo, la correlación de fuerzas que hay hoy en el Parlamento Nacional prácticamente no le sirve a nadie, porque el Parlamento es el espacio político natural para el debate. Si el Parlamento Nacional comienza a partir del 25 de mayo a ser un espacio donde está retratado todo el prisma político de Venezuela, entonces la Asamblea Nacional será un gran foro de debate, de discusión de estas medidas, de discusión de la política internacional, de qué hacer, pero hoy por hoy es de un solo sector y no funciona para la discusión. Entonces, miren lo importante que es tener una nueva correlación en la Asamblea Nacional. Miren lo importante de participar en todas esas consultas que tú has dicho, Ibrahim, porque no solamente las elecciones del Parlamento y de nuevos gobernadores, sino que también se está planteando ir a consulta de una nueva reforma constitucional, en la cual estamos planteando que debemos defender la descentralización frente a la pretensión de imponernos un término que no nos se hace muy familiar a nosotros, que es un Estado comunal. Nosotros hemos venido participando en todas las consultas que se han ido haciendo. ¿Qué nos parece bueno? Que se consulte a la gente dónde invertir el dinero. Eso nos parece bien. Y cada vez que hay una consulta sobre los presupuestos participativos, los ADECOS participamos y vamos y estamos presentes en esas consultas. Pero no solamente es participar en las consultas de los presupuestos, es también participar, si se pretende discutir nuevamente una reforma, cuáles son los puntos que realmente afectan al venezolano, cómo profundizar la descentralización, cómo eliminar esa reelección indefinida que es perniciosa para los venezolanos, cómo lograr darle mayor participación a la mujer en la política y en los aspectos sociales, cómo lograr recortar esos mandatos tan largos como el que hoy tenemos. Entonces son temas importantes en el cual también debemos participar, y todo se hace organizándonos y yendo luego a las consultas electorales. Nadie puede quedarse en su casa sin perder la oportunidad de expresar su opinión. Hay un plan que anunció el Estado venezolano luego de las sanciones, es el plan Independencia Productiva Absoluta. Se conocen pocos detalles sobre este plan. En su opinión, ¿cuál es la estrategia que debería seguir el gobierno nacional para afrontar, digamos, estas sanciones y que no golpee el bolsillo de los venezolanos? El plan ya de nombre me parece que está mal concebido, porque eso de independencia económica absoluta en un mundo globalizado es absurdo. Es pretender jugar a una economía autárquica que se alimenta y se retroalimenta en ella misma, y no es verdad. Los productos venezolanos tienen que ir a los mercados internacionales. La única manera es que nosotros podamos exportar materias primas, recibir productos terminados. Es abrirnos al mercado y es abrirnos a la competitividad, a la globalización, como se llama. Entonces, no es verdad que un plan pensando solamente en que nosotros podemos autoabastecernos va a tener éxito. Por eso decimos, ese plan que hoy por hoy el gobierno está planteando, que nadie conoce, solo grandes rasgos, debemos discutirlo todos los venezolanos, debemos opinar, pero deben opinar en cada sector el que sabe de cada sector. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. A ti, Ibrahim, y a todos los venezolanos, un mensaje de optimismo y de esperanza, porque en el medio de todo esto, los venezolanos tenemos que impregnarnos de la esperanza, de las ganas de seguir luchando por nuestro país, para lograr que Venezuela sea ese país de oportunidades que todos aspiramos, y que nadie se nos vaya por la frontera, sino que se queden aquí construyendo nuestra Venezuela. Negal Morales, secretario general de Acción Democrática en el Estado Miranda. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.